Bienvenido a este video donde vamos a ver paso a paso cómo fue el desarrollo de este portafolio, la construcción y las tecnologías que estuvimos utilizando y los diferentes efectos que vamos a estar viendo en este momento. Vemos un menú con diferentes efectos encima, tenemos la zona de contacto, la zona del About Me donde se habla un poco sobre mí, dos zonas importantes que es el proyecto en GitHub para ver todo el código completo y el proyecto paso a paso desde cero que es el video que estamos viendo ahora mismo. Más zonas de contacto, GitHub, LinkedIn, YouTube y un formulario que es el mismo que tenemos en la parte de arriba donde al hacer clic podemos colocar el correo, por ejemplo Juanito Pérez, y un mensaje: hola, me gustaría conocerte. Al darle enviar vemos que lo hace a través de la plataforma de Formspree, que es una plataforma intermediaria entre tu correo y el formulario que estamos colocando ahora mismo en la página. Esto ayuda a que el correo esté completamente seguro. En la zona del briefcase tenemos todos los proyectos que he realizado, un modal donde muestra un preview del proyecto, una descripción, el enlace y las tecnologías utilizadas en cada uno de los proyectos, y la zona de los conocimientos y herramientas que utilizo, y encima un efecto de tooltip que nos muestra el nombre de la tecnología de manera dinámica. Vamos a crear una configuración de Webpack donde vamos a empaquetar todo nuestro código y lo vamos a preparar para producción. Nos damos cuenta también que tenemos un menú sticky que nos sigue por toda la página y además tenemos un diseño responsive que se adapta a los diferentes tamaños de pantalla. Recuerda que en la descripción está el enlace a esta página y también están los enlaces al repositorio por si quieres revisar el proyecto completamente. Para empezar vamos a utilizar el Visual Studio Code. Ya yo tengo aquí la carpeta de imágenes con todas las imágenes que se van a estar usando dentro del proyecto. Si deseas también puedes descargarlos desde GitHub y obtenerla desde el repositorio. Vamos a crear los archivos principales de index.html y vamos a crear también la hoja de estilos CSS. Dentro del HTML vamos a mandar a llamar HTML5. Vamos a meter de una vez la hoja de estilos que vamos a estar utilizando y dentro del body vamos a empezar a crear la página. Como vemos, inicialmente tenemos un menú con 3 parámetros en la parte de arriba. Vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar a colocar la etiqueta header. Dentro de este header vamos a tener un div que vamos a llamar div hero, y dentro de este div hero vamos a tener otro div que vamos a llamar navbar, y dentro de navbar vamos a tener lo que es nuestro menú. Vamos a utilizar la etiqueta nav. Dentro de la etiqueta nav vamos a utilizar un UL y dentro vamos a utilizar un LI. Dentro del LI vamos a colocar el href. Vamos a colocar un símbolo de gato por el momento porque no estamos linkeando nada, y dentro vamos a poner la palabra inicio. Copiamos, pegamos las tres y vamos a cambiarle por portafolio y sobre mí. ¿Okay? Vamos a darle en Open with Live Server para ver los cambios y vemos que ya tenemos el menú. Ahora dentro del div hero vamos a colocar la imagen, vamos a mandarla a llamar, damos guardar y vemos que ya se ha colocado. Vamos a nuestra hoja de estilos y vamos a crear algunos estilos de normalización. Vamos a empezar con un box sizing border box, con un padding de 0 y con un margin 0. Damos control S y vemos que ya se quitaron los bordes y ya se acomodó un poco más. Y vamos a colocar este root por acá que contiene todos los colores primarios y secundarios que se van a estar utilizando dentro de nuestra aplicación o de nuestra página. Recuerda que utilizar root es una muy buena práctica, ya que si en algún momento quieres cambiar masivamente algún color, basta con cambiarlo aquí y en todas las zonas donde hayas usado primary, por ejemplo, se van a cambiar. Esto en vez de estar cambiando uno a uno en el proyecto. Ahora vemos que el menú está conformado con esta etiqueta A, luego con nuestra etiqueta LI, que es parte de la lista, UL, que es la lista completa, y nav, que es el menú. Así que vamos a empezar a colocarlos por acá. Y colocando rápidamente tenemos el navbar UL y el navbar A. Vamos a empezar colocando en navbar un display flex y un justify content flex end para hacer los elementos a la esquina derecha. Después vamos a ir aquí al UL y vamos a ponerle un display flex, darle el list style para quitarle esos puntos que tiene ahora mismo, none, y si le damos guardar vemos que ya se colocaron en una lista por el display flex y se quitaron los puntos con el list style none. Ahora en el navbar A vamos a ponerle un font size
de 1.5 rem, un padding de 10 píxeles y esto es para cambiar el tamaño y hacer que se separen. Control S y vemos que se cambiaron de tamaño y se están separando. Aquí mismo le vamos a quitar ese efecto de línea que tiene con Text Decoration y el Text Decoration le ponemos None, Control S y se lo quitamos. Vamos a ponerle también un color white, que es el color original que está, aunque si le doy al mismo guardar no se va a ver porque el fondo está blanco, así que lo vamos a dejar simplemente comentado hasta cambiar la otra parte. Ahora, para hacer que se separen un poco más, vamos a usar un margin y le vamos a poner 20 píxeles, le damos control S y vemos que se están separando correctamente. Para trabajar con el fondo que acabamos de crear, sabemos que está en el div Hero, así que vamos a colocar Hero y dentro de Hero un background color, un bar de dark, que es el color que ya hemos colocado en la parte de arriba, que es como un negro casi llegando a negro. Le damos control S y vemos que ya se colocó, así que ya podemos quitar esta parte, control S y vemos que ya quedó esta parte. Ahora vamos a trabajar con la imagen que está dentro del giro. Para esto vamos a poner giro y vamos a poner IMG, que es la etiqueta de imagen, y le vamos a colocar width del 100%, damos control S y vemos que ya está tomando el tamaño del contenedor. Le vamos a poner también un height de 530 para que tenga una altura definida, y lo que vamos a hacer ahora es hacer que la imagen tenga una opacidad de 35. Le damos control S y vemos que ya se oscureció y básicamente es casi lo que tenemos en nuestra página. Ahora el siguiente paso es crear lo que está en este elemento, toda esta caja con todos los elementos. Así que para hacer esto vamos a ir al index HTML, vamos a cerrar acá para que se pueda ver un poco más y vamos a trabajar dentro del header. Vamos a crear un div al que le vamos a llamar div profile, que va a ser el contenedor de todos los elementos, y dentro de este div profile vamos a crear un div al que le vamos a llamar square. Vamos a crear otro div al que le vamos a llamar circle trans, que es translucid o transparente, y vamos a crear otro div con la clase circle, que va a ser el que no es transparente. Recuerda que en nuestro modelo tenemos una caja que tiene una transparencia, tenemos un círculo que es una transparencia y tenemos otro círculo que no es transparente. Ahora también vamos a tener un div que le vamos a llamar profile image, que va a ser el que va a contener la imagen del perfil, que va a ser la cara del robot. Colocamos dentro de la imagen y le damos control S para ver lo que tenemos hasta aquí. Nos damos cuenta que los elementos se han creado y vemos que están todos los elementos. Lo que pasa es que no se puede ver porque todos están en la misma posición. Vamos primero a crear todas las clases en la hoja de estilos. Vamos a crear un comentario que diga circle profile y vamos a empezar a crear cada una de las clases. Profile, square, circle trans, circle, profile image, y vamos a partir de este concepto. Nosotros vamos a tener esta zona que va a ser prácticamente el objeto donde el objeto del profile va a estar actuando. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que definir esta zona con una posición relativa y estos elementos con una posición absoluta para que estos elementos se vayan hacia arriba y se comporten dentro del elemento principal, que va a ser el que le estamos definiendo como posición relativa. Vamos a ver esto. Primero tenemos que hacer es al giro vamos a colocarle un position relative. Damos guardar y no ha pasado nada. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear otra clase que va a ser profile, pero vamos a indicar todos los div que estén dentro de profile, que en este caso todos los div que tenemos es los relacionados a cada uno de los elementos, solo que afecta a los div. Entonces vamos a poner position absolute. Damos guardar y vemos que hasta ahora no ha pasado nada porque se activó la posición absolute, pero ahora podemos con otro comando indicar la posición que queremos específicamente. Vamos a empezar con square, vamos a darle un width de 320 píxeles, un height de 450 píxeles, vamos a darle un background color bar dark 1 y vamos a darle que tenga una opacidad de 0.7. Damos guardar y vemos que nuestro elemento se está formando en la parte de abajo. Esto es porque el elemento está en la parte de atrás. Vamos a colocarle un z-index de 10 y vemos que ya se colocó hacia el frente. Esto es precisamente porque, como le pusimos 10, empieza a crear prioridades
de los elementos. Ahora nos vamos a dar cuenta porque vamos a utilizar este Z-index en los otros elementos para indicarle quién va primero por capas. Vamos a también colocarle un top de 70 píxeles, damos control S y vemos que ya se está colocando en la parte de arriba de nuestro elemento. Vamos ahora a hacer el círculo translúcido. Para esto vamos a poner un weight de 290 píxeles. Vamos a poner un height de 290 píxeles también. Damos control S y vemos que no aparece. Vamos a ponerle un border radius del 50%, damos control S y el elemento ya está creado. Lo que pasa es que está por detrás de este elemento y como tampoco le hemos puesto ningún color, ninguna propiedad, el elemento no se está visualizando. Vamos a colocar un borde que sea sólido, que tenga un grosor de 30 píxeles y un color de primary, que es el color verdoso que ya hemos visto. Vamos a dar control S y todavía no se sigue visualizando porque no hemos puesto la propiedad Z-index para poderlo llamar hacia adelante. Vamos a ponerlo Z-index, vamos a ponerle 19, control S y vemos que el elemento ya está. Vamos a ponerle una opacidad para que tenga el elemento translúcido de 0.5. Yo creo que puede ser de 0.2 para que sea más opaco. Perfecto. Y por último vamos a ponerle un top de 90 píxeles para que se eleve con nuestro elemento de arriba. Y ahí tenemos los dos elementos actuando. Vamos ahora a crear el círculo que tiene el color más grueso. Para esto vamos a ponerle un width más pequeño de 230 píxeles. Vamos a poner un height de 230 píxeles también. Vamos a ponerle un border radius del 50% como lo hicimos anteriormente. Ya queremos exactamente crear lo mismo, solamente que más pequeño y que no sea translúcido. Colocamos un border solid. Este va a ser más pequeño, podemos ponerle 15 píxeles y vamos a colocarle bar primary. Damos control S y el elemento todavía no se ha visualizado porque nos falta el Z-index y vamos a ponerle 21 y ya vemos que nos aparece. Como por último vamos a poner top y el top vamos a ponerle 120, control S y vemos que ya está en la parte de arriba. Vamos ahora con profile image y aquí vamos a dividirlo en dos. Vamos a atacar solamente la imagen, profile image que sería esto, profile image que sería la clase y el elemento image y vamos a colocarle un width de 202 píxeles. Vamos a ponerle un height de 202 píxeles también. Vamos a ponerle un border radius del 50%. Damos control S y vemos que el elemento ya se está visualizando. Para moverlo a la parte de arriba vamos a utilizar la clase que es profile image, ya como la clase, no como el elemento imagen. Y aquí sí le vamos a decir que tenga un top de 134 píxeles. Damos control S y vemos que ya se colocó arriba, pero si vemos los elementos están encima de este y lo que queremos es que sea el primero en visualizarse, así que vamos a darle un Z-index y como nuestro elemento square está en 10 podemos ponerle un 20, control S y vemos que ya quedó al frente de todos. Por último vamos a ir a nuestra clase profile, que es la clase que engloba todos los elementos, y vamos a crearle un display flex y un Justify Content Center. Esto es para que todos los elementos se centren y se acomoden. Damos control S y vemos que ahí está nuestro elemento de profile tal y como lo tenemos en la sección de nuestra página. Para hacer esto vamos a crear un div al cual le vamos a llamar Square Text y adentro vamos a poner el nombre. Vamos a crear otro div al que le vamos a llamar Square Text 2, la etiqueta spam. Y vemos que tenemos este elemento span que es precisamente para dar este color verdoso en cada una de las partes. Hemos decidido que spam puesto en cada una de esas secciones va a tener este color en específico. Para hacer la sección de los iconos vamos a ponerle un div con una clase que vamos a llamar contact icon y dentro de esta sección vamos a tener nuestros tres elementos. Vamos a empezar con un ahref y dentro vamos a tener la etiqueta imagen, GitHub. Y vamos a repetir esto 3 veces con las imágenes respectivas. LinkedIn Message. Y vamos a colocar en cada uno de los href la página correspondiente. En este caso aquí va la sección de GitHub, la sección de LinkedIn. Y por el momento dejaré este campo vacío para ponerle el correo más adelante. Por último tenemos también un div, Square Text
tree, y dentro de este div vamos a tener lo que es el about me. Ponemos el ahref, about me, y lo colocamos de esta manera con este símbolo porque no es una página externa, no es una página adicional que tenemos otro HTML, es una sección de nuestra página. Vamos a poner esto para más adelante colocarle un ID a esa sección y poder enlazarnos rápidamente. Acá vamos a colocar about me y vamos a colocar la etiqueta spam entre el about me para que se coloree solo esa zona. Damos control S y nuevamente vemos que todo está desacomodado, no tiene ninguna forma, pero vamos a darle eso con la hoja de estilos. Tenemos ya creado el Square Text, el Square Text 2, el Square Text 3 y Contact Icon, que son las clases que acabamos de crear. Vamos a empezar con Square Text, vamos a ponerle un font size de 2 rem, vamos a ponerle también un color bar y vamos a ponerle un secondary que es el color blanco. Vamos a ponerle un top de 380 píxeles para que se acomode en la parte de arriba, tal y como se acomodaron los elementos anteriores. Ponemos control S y vemos que ya está actuando en la manera correcta. Lo único que vemos es que está por detrás del square o del elemento al que le llamamos square. Vamos a ponerle un Z index para que se ponga hacia adelante. Vamos a ponerle 11 y vemos que el elemento ya está actuando frontalmente. Hacemos lo mismo con los otros textos. Vamos a ponerle un font size, pero a este le vamos a poner un font size un poco más pequeño de 1.2 rem. Vamos a ponerle un color que también va a ser bar y va a ser el secondary. Vamos a ponerle un top de 418 píxeles y damos control S y vemos que ya se está colocando en la parte de arriba. Así que le vamos a poner un Z index y le vamos a poner igual 11, control S, y vemos que nuestro elemento se está actuando ahora frontalmente también, pero vemos que se está saliendo de la caja. De todas maneras, si nos damos en el ejemplo de nuestra página, estamos utilizando otra fuente y no la hemos activado. Es posible que al activar esa fuente el tamaño se acomode, así que lo vamos a dejar momentáneamente de esa manera. Vamos ahora al elemento 3, que básicamente va a ser lo mismo, un font size. A este le vamos a poner un tamaño de 1.3 rem. Vamos a colocarle también un color bar secondary que es el blanco. Vamos a ponerle un top de 490 y un Z index de 11 para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Damos control S y vemos que se está colocando en esa zona. Para quitarle ese color azulado y esa raya, vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el menú atacando a nuestro elemento A. En este caso vamos a ponerle Square Text 3 al elemento A, que es el elemento ahref, y a ese elemento le vamos a poner un color secondary y un text decoration none. Damos control S y ya se cambió. Lo mismo vamos a hacer con los iconos de contacto, pero en este caso tenemos que utilizar la clase contact icon y afectar directamente el elemento imagen. Vamos a ponerle un width de 40 píxeles, vamos a darle control S y no lo vemos porque está por debajo. Vamos a ir acá y le vamos a poner un top de 450, control S, y vemos que ya se están colocando, aunque les falta el Z index 11 y perfecto. Ahora, para que se separen los elementos un poco, vamos a utilizar un margin de 0 de arriba a abajo, pero que en las esquinas tenga un 10 píxeles. Damos control guardar y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una fuente de Google Fonts para que se aplique a nuestro proyecto, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a Google Fonts y vamos a buscar la que se llama Signica. Tenemos esta y vamos a descargarla 500. Vamos a ponerle Select this style y nos da un link. Vamos a copiar esto, control copy, y lo vamos a colocar en la parte del head abajo de nuestro estilo. Acomodamos, damos guardar, después vamos a estilos y vamos a definir en el body que vamos a utilizar esta fuente. Vamos a definir un font size de 18 píxeles para toda nuestra página, font family, Signica, sans serif. Sans serif lo ponemos en caso de que en algún momento no pueda descargar esta de Signica. Sans serif es la que viene por default en el navegador. Damos control S, damos error aquí y vemos que nuestra página ya adoptó la fuente. Vamos a ponerle también acá por default que tenga un color secondary para todos los elementos de la página.
Haciendo un par de correcciones finales, vamos a cambiar este font size por 1.9 para que quede un poco más pequeño, y este font size lo vamos a cambiar a 1 para que quede por dentro, y ya está. Y vemos que ya tenemos un poco más de parecido a lo que tenemos inicialmente. Vemos también que esta parte está verde y esta parte está verde, así que vamos a colocárselo de una vez. Lo habíamos hecho con la etiqueta spam. Vamos a ponerle un color bar primary, control S, y vemos que se han cambiado instantáneamente. Vemos también que los iconos tienen un efecto acá, que es un scale, y tenemos acá también un efecto que cada vez que le hacemos encima se pone una línea. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para hacer esto con los botones de contacto, vamos a utilizar el elemento image de esta manera, contact, icon, image, y vamos a ponerle un hover, que esto significa, la palabra hover, que este bloque de código se va a activar cuando el mouse esté encima de este elemento. O sea que lo que vamos a hacer es utilizar transform scale 1.2. Transform lo que va a hacer es transformar el elemento imagen a una escala de 1.2. Significa que el elemento originalmente está en una escala de 1, 1.2 es un poquito más grande, y lo va a hacer cada vez que yo ponga el mouse sobre él. Damos control S y vemos que ya están actuando de esta manera. Y para las líneas vamos a irnos al elemento A de navbar para decirle exactamente lo mismo. Hacemos un navbar A, hover, y le colocamos, ahora no un transform, sino le vamos a poner un border button de bar primary y que sea sólido. Damos control S y nos damos cuenta que ya se creó un efecto por debajo. Ahora solo faltaría el elemento de acá, y este elemento es el text tree. Vámonos a el text tree y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Damos control S y vemos que ya tenemos el efecto. Hasta aquí ya tendríamos terminada lo que es la parte del header. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el área del briefcase o portafolio, donde se van a colocar todos los proyectos, y el área de conocimientos y herramientas. Esta parte la vamos a crear con un grid, eso también lo vamos a crear con un grid, y al final le vamos a dar estos efectos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una sección. Vamos a llamarle sección briefcase, y vamos a colocarle también un ID que le vamos a llamar briefcase, para que ahora que estemos en el menú podamos enlazar esta sección. Vamos a crear también un div que le vamos a llamar briefcase section, y dentro de este div vamos a colocar un h2 con el elemento span briefcase. Dentro de este briefcase section vamos a crear otro div que vamos a colocar como clase briefcase grid, y dentro de este div vamos a crear cada uno de los elementos de imagen. Colocamos un div image y dentro de la imagen de cada proyecto. En este caso cada una de las imágenes está dentro de la carpeta img. Buscamos cada imagen, le damos copiar y lo copiamos la cantidad de proyectos, en este caso 6. Acomodamos un poco por acá y cambiamos cada una de las imágenes. Perfecto. Si damos control S, vemos que ya tenemos cada una de las imágenes, pero están demasiado grandes, así que vamos a la hoja de estilos. Vamos a colocar en comentarios un briefcase para tener todas las secciones del briefcase en esta parte, y vamos a crear briefcase case, sección H2, que va a ser el que controla el título, briefcase grid, que va a ser el que controla la sección de los grid, briefcase grid image, que va a ser específicamente la zona que revisa la parte de las imágenes como tal. Vamos a empezar colocando aquí un background color bar dark one. Damos control S y vemos que se pinta el background. Vamos a colocar un width del 100% a las imágenes y vemos que las imágenes empiezan a tener el tamaño del mismo contenedor. Para crear la parte del grid, vamos a hacerlo mediante un display grid, y vamos a crear un template columns colocando un repeat con la función autofit para que todos los elementos se creen dependiendo del tamaño de la pantalla, o sea que ocupen todo el tamaño de la pantalla. Min max de 290 píxeles, out. Control S y vemos que los elementos se están colocando en esta zona. Vamos a ponerle un gap de 15 píxeles para que se separen un poco. También vemos que están pegados a las esquinas, eso lo podemos arreglar con un width de 90%, pero se hizo a la izquierda y vamos a centrarlo con un margin 0 auto. Damos control S y vemos que los elementos están quedando.
Si notamos una particularidad que no se puede notar en esta parte porque es pequeña, si yo hago más grande mi pantalla, veo que los elementos empiezan a tener una propiedad responsive. Si lo hago más pequeño, empieza a ser 1, 2, 3. Esto lo podríamos hacer también con Media Queries, ya que esto es el código diseñado especialmente para poder colocar diferentes estilos dependiendo del ancho de pantalla que se tenga. Con esto podemos crear el responsive cuando haya una tablet, cuando haya un móvil o cuando sea un escritorio. Pero con este código que tenemos acá de este grid, podemos hacer explotar al elemento grid para que sea responsive e utilizar menos código en los Media Queries. Vamos a la parte de imagen y vamos a ponerle un border radius de 10 píxeles para que tenga un borde redondeado, y vamos a ir también a la sección del H2 que es el título y le vamos a poner un padding de 40 píxeles para que pueda tener una separación entre los elementos y pueda ser un poco más visible. Para que esté en el centro le vamos a poner un text aligned de center y el elemento sea centrado. Notamos que en esta parte tenemos un efecto que es muy parecido al efecto que tenemos en la parte de arriba, que se utiliza con Scale. Vamos a colocarlo. Para esto vamos a utilizar el Briefcase Grid Image, pero vamos a utilizar el Hover que ya lo habíamos visto anteriormente con un Transform, un Scale, y le vamos a poner 1.1. Y cuando nos colocamos encima del elemento vemos que ya empieza a tener un Transform. Pero el transform de acá es diferente. Este elemento tiene una parte inicial y cuando lo coloco tiene una parte final, y entre la parte inicial y la parte final se despliega una transición. No es tan golpeada como esta, sino que es más pausada. Esto lo podemos lograr precisamente con Transition. Y con Transition lo que vamos a hacer básicamente es que yo tengo mi estado inicial, que es este. Aquí yo le estoy indicando que estas van a ser las propiedades de mi imagen. Y estoy dándole un estado final, que es el hover, que le estoy indicando cada vez que hagas un mouse encima, ahora haz un estado final de mi elemento. Cuando yo tengo un estado inicial y un estado final, yo le puedo decir a Transition, ok, hay un elemento que está cambiando entre el inicial y el final, que es Transform. Y este elemento que cambia, quiero hacer esa transición que la haga en 0.2 segundos y la haga con un efecto Easy. Cuando yo hago esto, él está interpretando que este elemento inicial tiene un Transform Scale de 1, que es el principal, pero al cambiar con el mouse a 1.1, el Transition detecta que hay un cambio entre el elemento inicial y el final y hace esa transición en 0.2 segundos. Damos Control S y cuando vemos el efecto es el que ya teníamos anteriormente. Para realizar la sección de las habilidades o los skills, vamos a empezar con un section, class skill, un div, skill, y dentro de este div vamos a tener dos divisiones que son div knowledge part y div class tools part, que van a ser respectivamente el área donde están colocados los conocimientos y la parte de los DevTools. Dentro de estos div vamos a tener el div que va a estar encargado del trip, que se va a llamar knowledge, y div tools. Y dentro de este div knowledge van a estar todas las imágenes que vamos a transformar en grid después. Vamos a empezar con un div image, colocamos la imagen correspondiente y adicional vamos a colocar un h3 con el nombre, que cuando nosotros hacemos encima de alguno de estos elementos se coloca un tooltip encima y ese tooltip es un h3, así que lo tenemos que indicar de esta manera. Acomodamos un poco y copiamos y después cambiamos las imágenes respectivamente, colocando en el H3 cada uno de los nombres correspondientes a esas imágenes. Damos Control S y vemos que las imágenes ya se están creando. Ahora vamos con el área de Tools. Vamos a crear la misma estructura, copiamos, pegamos y colocamos las imágenes correspondientes con el H3 correspondiente a cada uno de los elementos. Y nos fijamos que los elementos también ya están creados correctamente. Por último, vamos a colocar en esta sección un H2, un spam, y dentro vamos a colocar el título, que en este caso es Web DevTools. Perfecto. Y también aquí arriba un H2, spam, knowledge, conocimientos. Damos Control S y ya los tenemos creados en esta zona.
Listo, ya tenemos creado la parte del HTML y ahora vamos a trabajar la hoja de estilos. Para empezar vamos a colocar un comentario para indicarnos que esta va a ser la zona de los skills y vamos a empezar a crear cada una de las clases. Vamos a empezar con section skill, la clase de skills, la clase de skill h2, la clase de skill image, el área de knowledge y el área de tools. Ahora vamos a colocar un background color bar dark one, le damos control S y ya se está coloreando el fondo. En imágenes un width de 90 píxeles para que se hagan más pequeñas. Y vamos a empezar a crear los grid de cada una de las partes. Display, grid, grid template columns, con un repeat, auto fit y un min max de 110 píxeles y auto. Vamos a darle también un justify content de center y vemos que ya se está empezando a formar la grilla. Hacemos exactamente lo mismo en la sección de tools, pero en este caso vamos a manejar un 70 píxeles en el min max. Damos control S y vemos que los elementos ya se están acomodando. Para visualizar un poco más los cambios voy a hacer la pantalla más grande y si vemos los elementos están uno encima del otro. En la página de nosotros está uno al lado del otro, entonces vamos a hacer un grid display también a estos dos elementos y el que controla eso es la clase skill. Vamos a hacer un display grid, grid template columns, un repeat auto fit min max de 250 píxeles auto, justify content center y vemos que los elementos están empezando a formar ya uno del lado del otro pero están muy pegados. Vamos a colocarle un gap de 170 píxeles y vemos que ya se separan un poco más. Vamos a colocarle también en knowledge un gap de 25 píxeles y un gap de 50 píxeles a tools y vemos que ya se están acomodando todos los elementos. Si hago la pantalla un poquito más pequeña nuevamente, vemos que los elementos siguen estando aquí pero se están pegando mucho a los bordes. Para cambiar esto vamos a decirle a skills que tenga un width de 90% y vemos que se empiezan a acomodar. Y un margin 0 auto para que estén totalmente en el centro. Ahora si lo abrimos, vemos que el elemento siempre conserva un espacio entre este borde y el contenido. Vamos a colocarle un padding bottom de 60 píxeles para separar los títulos del contenido de esta manera. Y por último vamos a poner también un padding bottom de 110 píxeles al elemento skill para que en la parte de abajo también haya una separación y podamos tener la sección que sigue. Ahora lo que haremos será crear los efectos del tooltip tal y como lo tenemos en nuestra página. Si nos damos cuenta, cada vez que tocamos uno de estos elementos se crea un tooltip con el nombre de cada tecnología. Vamos a hacer esto. Creamos tooltip como un comentario, usamos la clase skill con el elemento h3 y dentro de este elemento vamos a estar realizando todas estas propiedades. Vamos a colocarle un background color bar de dark 2 para pintar el elemento que rodea el h3. Vamos a poner un text align center para centrar el elemento, un border radius de 5 píxeles para redondear un poco el contenedor, un padding de 5 píxeles de arriba a abajo y 0 a la izquierda y derecha para darle un poco más de tamaño y vamos a colocar un font size de 1.1 rem para bajar el tamaño de las letras. Colocamos también un width de 100 píxeles para que el contenedor tenga un tamaño definido. Ahora, para crear los efectos de movimiento lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si vemos, el estado inicial del elemento es que el h3 no se vea y esté escondido. Cuando yo me acerco a él, el h3 se visualiza y se mueve hacia arriba. Y para el efecto, lo primero que tenemos que hacer es que el elemento cambie de posición. Para cambiar la posición del elemento y ponerlo un poquito más arriba, vamos a utilizar la propiedad transform y vamos a utilizar translate, que nos permite mover el elemento en un eje de coordenadas Y y X. Lo primero que haremos es colocarle que tenga una posición 0 píxeles en X y una posición menos 100 píxeles en Y. Damos guardar y vemos que el elemento se ha situado un poco más arriba. Para indicarle el efecto de movimiento, cada vez que el mouse esté encima, vamos a hacerlo con la clase knowledge, div, hover, h3 y también tools, div, hover, h3. Y le colocaremos un transform, translate de 0 píxeles en X
y menos 150 píxeles en Y. Damos guardar y si vemos, cuando tocamos el elemento, el H3 se mueve. Si nos damos cuenta, de este modo, este es la posición final del elemento y esta sería la posición inicial del elemento. Pero inicialmente este elemento no se ve encima de la imagen, sino que está oculta. Para hacer esto, vamos a hacer uso de la propiedad opacity, que usa un nivel de 0 a 1, donde 1 es completamente visible y 0 es nada visible. Así que vamos a colocar un 0 aquí, damos guardar y vemos que el elemento ya se ha escondido. Pero para hacer que cuando el mouse entre en contacto con este elemento se vuelva a aparecer, hay que colocarle en esta sección un opacity de 1 para que vuelva a aparecer el elemento. Y si nos damos cuenta, el efecto ya está creándose muy parecido a lo que tenemos inicialmente. Pero si nos damos cuenta, en los elementos de la página, cuando me acerco al elemento, este hace un efecto entre la posición inicial y la posición final. Hace una transición un poco más suave entre el efecto inicial y el efecto final, a lo que no hace en estos elementos, ya que lo hace de golpe. Aquí simplemente es no estoy, estoy, no estoy, estoy. Y acá es un no estoy, apenas me muestro, lo hace muy rápido, tal vez por eso no se observa, pero me estoy viendo, listo, aparecí. Para hacer eso lo vamos a hacer mediante la propiedad transition. Y lo que vamos a indicar a transition es el elemento transform está cambiando entre un valor inicial y un valor final. Quiero que hagas esa transición en una cantidad de tiempo y con un efecto definido. Lo hacemos de esta manera. Transform, haz esta transición en 0.4 segundos con el efecto is, y también opacity en 0.4 segundos con el efecto easy. Damos guardar y si observamos, el efecto ya se está viendo tal y como está en la página original. Por último, le colocamos un color bar primary para cambiarlos de blanco al verde que tenemos en nuestra página originalmente. Y debajo de esto tenemos lo que es la sección del About Me, así que vamos a crear esta parte final. Creamos una sección a la que vamos a llamar About, y dentro de esta sección vamos a tener un div con una clase que vamos a llamar About Flex, porque nos damos cuenta que hay una división, hay un elemento aquí, un elemento acá. Cada uno de estos va a ser un div y después con el display flex vamos a decirle que se acomoden de esta manera. Dentro de este div vamos a tener el div About Info y dentro vamos a tener P de párrafo para colocar el texto. Colocamos el texto, colocamos el segundo texto en otra etiqueta P, colocamos un BR aquí para que haya un salto, y dentro de esta clase About Flex vamos a tener también un div al que le vamos a poner social, que va a contener los elementos de imagen. Colocamos un ahref, image y dentro la imagen. Repetimos esto 4 veces y cambiamos las imágenes por las correspondientes. Y lo dejamos con ese símbolo porque aquí vamos a colocar cada uno de los enlaces a donde se va a redirigir cada una de estas imágenes. Pero lo vamos a dejar por el momento de esta manera. Damos control guardar y vemos que los elementos se están creando aquí, solo que es color blanco y no se notan. Para esto vamos a ir a nuestra hoja de estilos, vamos a comentar la sección con About, creamos la clase About, About Flex, About P, que es la etiqueta de párrafo, Social, vamos a empezar colocando un Background, Color, Bar, Dark 2 y vemos que ya se ven los elementos. Para el contenedor Flex vamos a poner Display, Flex y vemos que ya se están colocando uno al lado del otro. Vamos a la etiqueta párrafo, le colocamos un font size de 1.5 rem y para separarlo de los bordes vamos a hacerlo con un width 90% y después con un margin 0 auto. Para que quede un poco más separado entre líneas vamos a ponerle line height de 2.5 rem, damos guardar y vemos que ya se han separado cada una de las líneas. Vamos a la sección de imágenes, le colocamos un width de 60 píxeles y un margin de 10 píxeles para separar los iconos entre ellos. Vamos a colocarle al display flex un width de 90% para que se acomode un poco también a los bordes y un margin de 0 auto para que quede más centrado. Y también vamos a darle un padding de 50 píxeles arriba, 0 a los lados y 200 píxeles abajo.
damos control S y tenemos los 50 píxeles, los 200 y no afectó a los lados. Como vemos, se maneja un color que no es blanco, que es un poco más tirando a gris, así que vamos a colocarle en About Paragraph un color bar de Secondary Light, que es el color que hayamos elegido. Damos control S y esta línea que divide los dos elementos vamos a hacerlo con el elemento border y vamos a indicarlo en el mismo div, un border left bar secondary, y que el elemento tenga 5 píxeles y que sea sólido. También lo que haremos es colocarle un padding left de 50 píxeles para que el elemento se separe un poco y tome un poquito más de forma. A estos elementos también le vamos a colocar un social image hover con la propiedad transform scale de 1.2 y tenemos un efecto parecido al que teníamos arriba. Y con esto ya tenemos terminada la sección de About Me. Como elemento final vamos a colocar el footer con la etiqueta footer y vamos a colocarle un paragraph con la siguiente leyenda. Y en la hoja de estilos vamos a colocar footer, la etiqueta footer, background color bar dark 2, un text align center y un color bar secondary light para las letras. Y vemos que ya lo tenemos aquí en la parte de abajo. Si observamos la página en ese tamaño de pantalla, vemos que los elementos se están acomodando de manera responsive. Tenemos espacios, podemos visualizar toda la información de manera correcta. Ahora, si esta página la hiciéramos más grande, vemos que los elementos siguen conservando los mismos espacios. El portafolio se ha puesto demasiado grande y lo que tenemos que hacer en estos casos es limitar el tamaño de pantalla para centrar todos los objetos y que la atención del usuario vaya a la parte central. Sobre todo para pantallas grandes, indicarle que tiene un límite o un max width de cierto contenedor. Para esto vamos a utilizar una clase, la cual vamos a llamar container, y vamos a colocarle un max width de 1200 píxeles, que esto puede variar dependiendo. Hay algunos que les ponen 1400, 1100, vamos a ponerle 1200 en nuestro caso, y vamos a colocarle un margin 0 auto para que todo se quede en el centro. Damos control S y efectivamente no ha pasado nada porque necesitamos colocar esta nueva clase en nuestro HTML. Y vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarlo aquí, espacio container. Si lo colocamos con un espacio, él va a estar asumiendo que tiene dos clases distintas, la clase AboutFlex y la clase container. Aquí en la sección de skills, en la sección de briefcase section, pero no en la sección de hero, porque si nosotros colocamos el container de esta manera, vemos que esta parte ya se acomodó, ya no ocupa todo el ancho, sino que ocupa un ancho definido. Igualmente se han acomodado la parte de los grid del portafolio a este max width, pero el giro sí queremos que siga abarcando toda la zona para que le dé ese efecto de profundidad. Entonces lo que haremos en este caso es no colocarlo de esta manera, sino colocar un nuevo div con la clase container y abarcar todo el elemento antes del giro aquí. Y si observamos, el giro vuelve a tener la profundidad que ya estábamos viendo anteriormente, pero aquí acaba de pasar algo. La imagen ya no está hacia el frente. Vamos a analizar si el div está en una posición incorrecta. Y sí, esto es porque este div no engloba todo el header, sino que solamente engloba la parte de la información. Damos control S y vemos que ya tiene el color nuevamente. Otra de las secciones que vamos a crear es esta parte, donde vamos a colocar un enlace al video del proyecto paso a paso y un enlace directo al repositorio para ver el código. Estas dos partes van en la zona de About Me. Vamos a ir aquí a la sección donde teníamos el About, vamos a crear un div, vamos a llamarle icon elements, y dentro de este div vamos a crear otro div, un enlace con href, donde colocaremos el video, target blank, para hacer que el enlace se abra en una pestaña y no en la misma página. Creamos una imagen, colocamos la imagen, en este caso de YouTube, span, y escribimos el texto. Acomodamos un poco, copiamos y pegamos.
Cambiamos el segundo icono por GitHub. Aquí vamos a colocar el enlace al repositorio y cambiamos el texto. Perfecto, damos guardar y vemos que ya tenemos los elementos. Vamos a la hoja de estilo, colocamos una sección icon elements, mandamos a llamar la clase icon elements div, icon elements a y icon elements image. Ahora colocamos un width de 70 píxeles y vamos a icon elements y colocamos un display flex para que los elementos se acomoden un lado a otro. Si observamos, al hacer esto se nos ponen en una esquina, así que vamos a colocar ahí mismo un justify content center para que los elementos se coloquen en el centro de la pantalla. Vamos a los elementos de A, display flex, a link items, center para centrar los textos y vamos a poner un text decoration none para quitarle las líneas. Vamos a colocar un gap de 20 píxeles para separar los elementos. Vamos a colocar un font size de 1.5 rem. Ahora tenemos un espacio aquí muy pronunciado. Recuerdo que eso lo habíamos colocado con un padding aquí arriba. Aquí está. Vamos a poner la mitad para que esté más pegado al texto y listo. Parece que esta clase no se va a utilizar, así que la podemos eliminar. Control S y lo tenemos terminado. Vamos a ponerle unos efectos con icon element image hover con un transform scale de 1.2 para que tengamos este efecto. Vamos a colocar también un padding bottom de 200 píxeles para crear ese espacio de acá, un gap de 15 píxeles para separar el icono del texto y por último vamos a poner icon elements spam hover color bar secondary para hacer que cuando se pase el mouse encima se cambie de color con otro efecto, y también lo podemos ver en la versión escritorio. Y como ya lo hemos comentado, vamos a hacer esto con npm. npm es el Node Package Manager de Node.js, y cuando instalas la paquetería de Node.js para utilizar JavaScript no solamente en el navegador, se baja también lo que es el npm. npm básicamente es un repositorio con muchas librerías que otros desarrolladores han creado, y mediante unos códigos de la terminal vamos a bajar esas librerías, vamos a modificarlas y vamos a utilizarlas en el proyecto. Para hacer esto vamos a meternos a la página principal de npm, vamos a colocar ains modal y este es el que vamos a estar utilizando. Viene con toda su documentación, viene cómo implementarla y te dice exactamente cómo poder utilizarla con tu código. La parte que nos interesa es esta, que es npm install ains modal, que es la que nos va a ayudar desde la terminal para poder instalarla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos acá a la terminal e iniciar un nuevo proyecto de npm. Vamos a ponerle npm init y nos va a hacer una serie de preguntas. Muchas de estas preguntas son enfocadas cuando vas a subir alguna paquetería para dominio público, versiones, palabras clave, pero como esto es un proyecto personal vamos a llenar la documentación con la información lo más básico. Colocamos el nombre, el tema de la versión podemos dejarla así, una descripción podemos ponerle portafolio versión 2022, nos indica cuál es el archivo principal, podemos ponerle que es index.html, no tenemos todavía comandos de test, git repository, vamos a colocarle nuestro repositorio en keywords, no hay ningún problema, autor podemos ponerle el nombre, licencia tampoco hay problema, y nos dice que si toda esta información está correcta pongámosle yes, y vemos que ya creó el package.json. Perfecto, ahora vamos nuevamente a la terminal y vamos a colocar npm install ains modal, damos enter y listo, nos ha cargado un package.log.json y nos ha cargado una nueva carpeta llamada node_modules, porque node_modules va a ser la carpeta donde se van a colocar todas las dependencias y todas las librerías que se van a estar descargando desde npm. Y para usar esta librería tenemos que hacer dos cosas importantes. La primera es enlazar
la hoja de estilos de esta librería en la parte del head y enlazar la hoja de JavaScript en la parte del body. En la parte de arriba vamos a poner un link, CSS, vamos a Node Modules, Ains Modal, Dist, CSS y Modal Min CSS. Vamos a la parte de abajo, ponemos Script, CRC, Node Modules, Ains Modal, Dist, JS y Modal Min JS. Y ya quedaron enlazados. Ahora, para utilizar este modal, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir un espacio aquí después del footer. Vamos a copiar este código y este es el código de ejemplo que nos da la librería. Todo se va a quedar igual porque cada una de estas clases está siendo llamada de lo que ya enlazamos, pero él va a tener una identificación que va a identificar esta sección en específico. En este caso es MyModal. Vamos a quedarnos con eso para irnos aquí arriba y en la zona del briefcase vamos a abrir un data modal ID igual y vamos a colocar el ID que teníamos en la parte de abajo. Vamos a cerrar aquí, vamos a acomodar, damos control S y al hacer clic vemos que se está produciendo un modal. En esta parte vamos a empezar a cambiarle la información de nuestra página. Basándonos en esto, debemos de crear una sección por cada una de las páginas que tenemos y a cada sección le vamos a poner un ID diferente que vamos a mandar a llamar en esta parte. Copiamos, pegamos, acomodamos un poco, damos control S y probamos y vemos que cada una de las imágenes está actuando de manera correcta. Para realizar el modal de cada sección vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a copiar el código tal cual está, vamos a cambiarle el ID por el de la primera sección y dentro de esta zona vamos a empezar a colocarle nuestra información. Vamos a borrarle este botón de OK. Vamos a colocar un div que va a tener la clase pwContent y dentro de este div vamos a colocar otra clase llamada Ains Modal Preview. Colocamos una imagen, abrimos otro div que le pondremos la clase Ains Modal Text, abrimos etiqueta de párrafo y colocamos una descripción. Colocamos otro div que le pondremos una clase llamada Ains Modal Text2 y dentro de este div colocaremos un spam con el enlace a nuestra página con un ahref. Colocamos otro div Ains Modal Text3 spam tecnologías usadas. Abrimos otro div class Ains Modal Tech Image y aquí colocaremos cada una de las imágenes correspondientes a las tecnologías. En este caso, estas 4. Acomodamos para que se vea todos los niveles de jerarquía. Utilizamos este ID, lo copiamos, vamos a la zona del briefcase y colocamos el primer elemento. Voy a cerrar aquí también para poder movernos entre secciones y se vea un poco más ordenado. También voy a cerrar aquí. Damos control S, vamos al primer elemento y nos damos cuenta que tenemos la imagen y todo desordenado aquí. Vamos a empezar a darle un poco de estilos con CSS. Vamos a crear como siempre un comentario, modals y vamos a crear las diferentes clases. Ains Modal Content, Ains Modal Preview, Ains Modal Preview Image, pwContent, Ains Modal Text Paragraph, Ains Modal Text2, Ains Modal Text2 el elemento A, Ains Modal Text3, Ains Modal Tech y Ains Modal Tech Image. Recordando entonces que tenemos el pwContent, que es todo el contenido, tenemos el Ains Modal Preview, que es relacionado a la imagen que vamos a tener al lado izquierdo, el Ains Modal Text, que va a ser la descripción, el Ains Modal Text2, que va a ser el enlace, el Ains Modal Text3, que va a ser las tecnologías utilizadas, el Ains Modal Tech, que va a ser las imágenes de las tecnologías. Vamos a empezar con el contenedor de las imágenes. Vamos a colocarle un width 300 píxeles, un height de 350 píxeles y un margin 0 out. Y vamos a decirle a la imagen que tenga un width de 100% para que se coloque en todo el contenedor que habíamos colocado anteriormente, un height del 100%, guardamos y vemos que la imagen ya toma un poco más de forma. Vamos con las imágenes de las tecnologías con un width de 50 píxeles y un height de 50 píxeles.
y las imágenes de las tecnologías también ya se achicaron. Ahora, como PW Content es el div que tiene todo el contenido, vamos a colocar un display grid con un grid template columns, repeat, auto fit, min max de 250 píxeles y auto. De este lado con un math width de 700 píxeles, un background color, bar dark 1, damos guardar, pero vemos que no está aplicando el background color porque ya debería ser esto de color gris, ni tampoco está aplicando el display grid. Yo creo ya saber por qué está pasando esto, y efectivamente es por eso. Notamos que la primera hoja de estilo que tenemos es la de nosotros y la segunda hoja de estilo que tenemos es la del elemento modal que acabamos de descargar. Recuerda que HTML va leyendo las hojas de estilo, él va a encontrar la clase AimsModalContent dentro de Style y va a encontrar ciertas propiedades, pero como esa clase también existe en AimsModal, lo que va a hacer es que va a tomar el último parámetro que lee. Este contenido ya tiene un color blanco, ya tiene una dimensión específica y nosotros vamos a sobreescribir con nuestra hoja de estilos esa misma clase con otras propiedades. Por lo que entonces vamos a mover esta hoja de estilos después del modal, vamos a darle guardar y vemos que ya se están aplicando todos los cambios que estábamos realizando. Vamos a colocarle un padding de 0 arriba, 50 píxeles a la derecha, 20 píxeles abajo y 0 píxeles a la izquierda, para que se separe un poco de los elementos. Cuando uses un padding siempre recuerda el sentido del reloj. Aquí empieza, después sigue acá, después sigue acá y después sigue acá. 0, 50, 20 y 0 nuevamente. Ahora vamos a ponerle un font size de 1.1 rem. Veo que esta parte del enlace está como mal distribuido, él debería estar en la parte de arriba y ya debería haberse acomodado. Es posible que haya un error en la distribución de los div desde el HTML. Vamos a analizar y creo ya haber visto el error. Si vemos el código, AimsModalText es básicamente el div que va a englobar tanto el AimsModal 2 como el AimsModal 3, porque tenemos digamos que dos secciones, la primera sección que es la imagen y la otra sección que es el párrafo, el enlace y las tecnologías. Y aquí se está cerrando el div de manera separada. Vamos a mover este div, vamos a acomodar un poco y ahora sí podemos observar que este div se cierra aquí, el div text 3 engloba esta zona, el div text 2 engloba solo esta zona y el principal toma toda esta zona. El otro div preview tiene la imagen, que es la otra sección, y PW Content es todo el contenido. Damos guardar y vemos que ya los elementos se juntan. Es importante saber esto porque hay muchas cosas que no solo dependen de la hoja de estilo, sino que depende de cómo es la jerarquía en el HTML. Colocamos un padding, esto quiere decir arriba 50, a los lados 0, abajo 10, y esto es para separar la zona del enlace del párrafo. Le quitamos ese color morado al enlace, color bar secondary, y le colocamos un margin de 5 píxeles para separar los elementos un poco. Y como el contenido está creado con grid template columns y tenemos las propiedades de repeat auto fit para hacer un método responsive, vemos que cuando hacemos la pantalla chica esta se va acomodando sin ningún problema. Podemos darle un padding un poco más grande y así ya tenemos creada la zona de información del modal. Ahora hay que repetir el proceso para hacerlo en cada una de las páginas, cambiando las tecnologías utilizadas, cambiando la imagen de preview y la descripción. Pero básicamente este es el template de lo que se va a estar repitiendo en los demás modals. Borramos estas clases porque no fue necesario el uso de estas por el momento. Quizás más adelante en el proyecto tengamos que utilizarlas, pero por el momento no. Vamos a repetir el proceso, cerramos el elemento, copiamos, pegamos y vamos a cambiar el ID. Estas clases se mantienen igual, cambiamos la imagen, el texto, los enlaces y las tecnologías utilizadas. Para mandarlo a llamar, vamos a ir a la zona del briefcase y en Data Modal ID colocamos el que acabamos de crear y por lo pronto vamos a colocarle el default. Ahora sí es el enlace y si vamos acá vemos que ya tenemos creada también la segunda sección y así haremos con cada una de estas páginas, simplemente tomando en cuenta el template que ya acabamos de crear y llenando los datos correspondientes de cada una de ellas. Vamos a copiar cada uno de los elementos y va a quedar algo así, con el ID correspondiente y con cada uno de los detalles de la sección. Vamos a ir también acá al briefcase y vamos a colocar cada uno de los IDs de las secciones correspondientes. Y para el tema de las imágenes vamos a colocarlo de esta manera, vamos a cambiarlo por un width de 350 para que sea un
ancho definido y vamos a ponerle un width de 100 en por ciento a la misma imagen. Guardamos también y vemos que ese sería el resultado. Las imágenes ahora ya tienen un tamaño correspondiente. Ahora solo nos quedaría crear el modal de este portafolio, que también lo vamos a incluir en nuestro briefcase, y de pulir algunos detalles, como por ejemplo el About Me, que tenemos que enlazarlo para que vaya a la zona de About, y algunos elementos que dejamos sin las direcciones. Pero básicamente ya tenemos toda la estructura completa de lo que es el portafolio, manteniendo un diseño responsive en donde los elementos se acomodan y se ven bien tanto en móvil como en escritorio. Y para la sección del About Me vamos a irnos a la parte de About y vamos a colocarle esta identificación que se llame About Me. Después de esto vamos a ir a la parte de arriba y vamos a buscar el href y le vamos a colocar About Me con el símbolo de gato o símbolo numeral, no sé cómo le llaman en tu país, pero ese símbolo. Y también en el menú lo mismo. Guardamos y si damos clic vemos que nos lleva a la sección de abajo, y si le damos clic acá también nos lleva a la sección de abajo. Sería bueno de pronto ponerle un botón de ir hacia arriba para cuando estén acá y se vayan directamente puedan subir y seguir navegando. En la parte del menú de portafolio vamos a crearlo también aquí como briefcase y vamos a crear una identificación briefcase para la sección del briefcase. Y si tocamos portafolio vemos que nos lleva a esta sección. Ahora vamos a realizar el menú sticky. Para hacer esto vamos a revisar cuál era el contenedor. Tenemos el header completamente aquí. El div navbar es el que contiene todo el elemento de menú, porque el div hero controla todo lo que es el fondo del menú. Vamos a intentar hacerlo con el div de la clase de navbar y le vamos a colocar un position sticky y un top 0. Y vemos que se está moviendo, pero está por detrás. Para hacer esto vamos a indicarle con un zIndex de 10, 20, ya sobresalió del elemento, pero vemos que todavía se sigue colocando atrás, 30, y vemos que ahora ya está al principio, pero cuando llega a la zona de el briefcase parece que se esconde. Vamos a darle un 40 para ver si se coloca encima de todos los elementos, y vemos que hay algo que lo desplaza. Vamos a reestructurar un poco acá el HTML, vamos a crear el header y el header va a quedar simplemente con el menú y vamos a colocar esto como una sección. Esto para entonces crear una clase header y colocarle específicamente a esa clase la posición sticky. Lo primero que vemos es que el div que contiene al navbar es este de acá. Vamos a crear la sección header en la parte de arriba y dentro de esta sección vamos a meter el div navbar completo. Vamos a moverlo y lo vamos a colocar en este punto y vemos que se rompió el elemento. Esto seguramente porque la clase Hero contenía un background negro y ahora que ya no tiene un background lo tiene de color blanco default. Vamos acá, vamos a crear el header y le vamos a decir que tenga un background color bar dark 2 y vemos que ya se coloreó. Y para darle el menú sticky vamos a colocar position sticky top 0, que es la posición top de la parte de arriba 0. Recordemos que aquí cuando le colocamos top es como si hubiera un plano cartesiano. Este es el set y de 0 hacia acá empieza el 0, 1, 2, 3, 4, 5, como habíamos visto con estos elementos. Y vemos que ha pasado algo extraño y es porque no le hemos quitado el header a los siguientes elementos. Ahora este elemento que era el header anteriormente lo vamos a cambiar por un section, este header también por un section. Damos control S y vemos que nada se ha roto en mi sitio. Vamos nuevamente y vemos que ya no se mueve el header, pero el menú sí está quedando por detrás. Esto es porque hay que indicarle con un zIndex que esté sobre el elemento. Recuerda que los elementos que habíamos creado le habíamos creado diferentes capas de index, así que seguramente con un 30 bastará para decirle que el menú se quede en la parte de arriba. Damos control S y vemos que ya tenemos el menú sticky funcionando. De pronto le podemos poner al header un padding de 10 píxeles, 0 a los lados, para que tenga un poco más de separación entre los bordes. Y ya tenemos nuestro menú sticky. Si colocamos aquí sobre mí, el menú se sigue comportando. Si colocamos portafolio, el menú se sigue colocando. Pero con el padding ahora está tapando este briefcase, ya que debería haber quedado más arriba
no es big deal, pero daña un poco el diseño y yo creo que un padding de menos podría arreglarlo, tal vez la mitad. Damos otra vez en portafolio y vemos que ya quedó un poquito mejor. Otra cosa que vamos a hacer es colocar que los enlaces no desplacen la pantalla inicial, como por ejemplo si toco a GitHub, este cambia de pantalla y me redirige a GitHub. Lo correcto en este caso es que esto se redirija en una pestaña nueva. Así que para hacer esto vamos a colocar lo siguiente. Vamos a empezar desde la sección Profile y aquí vamos a colocarle un target blank. Copiamos, pegamos justo dentro de la etiqueta de A. Ahora también los enlaces dentro de los modal que corresponden a cada uno de los proyectos, también le vamos a poner un target. Y tenemos toda la sección de modals y justamente aquí en este ahref vamos a colocarle pegar, 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 pegar y pegar. Vamos a ver qué otros tenemos por acá. Estos también son enlaces y estos también son enlaces. Así que vamos a About Me y esta es la sección de About Me y aquí están los href que todavía no hemos colocado. Colocamos target blank y así en los 4 elementos. Estos ya los tenía puestos, así que no hay que colocarlos. Y vemos que si ahora tocamos se sale a otra pestaña. Este de inicio también lo voy a cambiar porque es verdad que dijimos que colocando la raya diagonal iba al inicio, pero lo carga nuevamente, así que no me gusta ese efecto. Vamos a colocarle inicio y vamos a crearle un ID en esta zona. Vamos a guardar sobre mi portafolio inicio. Ahora he visto un problema que pasa en los modals. Ahora mismo está perfecto, pero si le hacemos más pequeña él se va haciendo responsive. Sin embargo llega un punto donde las letras están encima del elemento hasta que se quiebra y entonces se crea el responsive. Esto está creando un problema en la visualización, así que vamos a arreglarlo. Vamos al área de modals y revisando quién controla esa zona, Ains Modal Preview es esta zona, este div que tiene esta parte, así que en vez de un width de 350 vamos a ponerle un max width de 350, cosa de que él solamente limite el tamaño del elemento. Vemos que esto corrigió y si vemos la imagen ahora se hace más grande o más pequeña, pero siempre conserva el espacio que hay entre este elemento a este elemento. Enlace no debería estar hasta aquí, está como muy extraño. Vamos a revisar qué ha pasado porque realmente esto puede ser debido al width y al margin que tenemos aquí. Vamos a comentarlas. Control S y vemos que sí, efectivamente se movió y ya no está haciendo el efecto que está haciendo antes. Tal vez en la esquina antes de cortarse, antes de hacer el cambio, pero esto lo podemos arreglar aumentándolo un poco acá. Damos guardar y hacemos lo mismo. Vemos que cambió un poco, creo que le podemos aumentar 70 y vemos que ahora ya no corta los elementos y se hace el cambio. Para centrar la imagen podemos irnos a Modal Preview, que es el que controla esta zona de la imagen, y vamos a ponerle un width de 90% y un margin, a que no adivinas, 0 auto. Le damos control S y vemos que se colocó en el centro y ya tiene un poquito más de estabilidad el responsive. Vamos a crear ahora la zona del formulario y como habíamos visto anteriormente, el formulario básicamente es algo muy sencillo. Tiene la parte del correo electrónico, el mensaje, enviar y está dentro de un modal. Y lo hicimos mediante la aplicación Formspree. Formspree es una aplicación que nos va a permitir básicamente colocar un enlace para que cada vez que envíen un mensaje lo haga a través de sus servidores y no de nuestro correo electrónico. Y tú podrías estar diciendo, bueno, si esta es una parte de contactos, ¿por qué no simplemente colocamos el correo en una etiqueta P para que se vea cuando alguien entra a la página, lo copie, lo pegue en Gmail y Hotmail y nos mande un mensaje cuando desee? Y esto realmente no es una práctica recomendable, ya que existe en internet una cantidad de bots que van rastreando las páginas en busca de correos electrónicos, precisamente para enviar correo no deseado o correo spam o correo de ofertas o cosas que tú ni siquiera te has suscrito. Para eso también se utiliza el nivel 2, que sería colocándolo en la etiqueta Mail To. Que Mail To lo que hace es que al colocarlo indica al navegador que eso es un correo electrónico, y si tienes una aplicación predeterminada en tu computadora para hacer esto, instantáneamente al momento de hacer clic esta se va a redirigir a esta aplicación, o si lo estás haciendo desde la versión móvil se va a redirigir mediante la aplicación predeterminada que tengas. Sin embargo, igual ya los bots son tan inteligentes que simplemente quitan el Mail To y se quedan con tu correo. Si buscas en internet hay un sinfín de maneras para poder encriptar este correo. Puede ser mediante JavaScript, mediante hexadecimal y muchos otros métodos que puedes utilizar.
precisamente para que cuando el bot vea eso, lo vea en un código tan inentendible que no lo pueda descifrar. Entonces, para evitar colocar el correo electrónico en esta zona, lo que estamos haciendo es utilizando Formspree, donde al momento de dar enviar, este mensaje se va a enviar a este servidor de Formspree y Formspree se va a encargar de mandarnos el mensaje a nosotros sin que el correo electrónico esté directamente en nuestra página web. Vamos a loguearnos y no hay nada misterioso en esto, simplemente te va a pedir un correo electrónico para crear tu cuenta. Es un servicio gratuito y lo que harás es crear un proyecto y dentro del proyecto una nueva forma. Yo tengo creada aquí la forma Form Briefcase y si la abro veo que tengo todos los settings de este formulario, pero la parte que me interesa es la de Integration, donde voy a tener el enlace que voy a utilizar para conectar mi formulario, y en la parte de abajo vemos que tienen algunas integraciones, por ejemplo con HTML, con React. En este caso podemos copiar este de HTML y colocarlo momentáneamente en la parte de abajo de nuestra página. Cerramos aquí y vamos a empezar a trabajar el modal. Para esto vamos a hacer uso de el ejemplo de prueba del modal que habíamos visto anteriormente. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo en la parte de abajo. En ID vamos a elegir un nuevo ID que se va a llamar Message. Vamos a borrarle el botón de OK y en la parte de ejemplo de prueba también le vamos a borrar para colocar entonces el código del formulario. Vamos a acomodar un poco para que se perciban las jerarquías de los div y los form. Vamos a eliminar estos comentarios y le vamos a cambiar las palabras que tenía en inglés por las palabras en español, tu correo electrónico y tu mensaje. Básicamente en este formulario tenemos las siguientes secciones. Tenemos el label que va a englobar el nombre, tu correo electrónico, y va a englobar el input que va a ser la zona donde se va a colocar el correo electrónico. Vamos a tener también este label que va a ser la zona donde va a estar el mensaje y va a estar contenido text area, que es la zona donde va a estar contenido el mensaje. Vamos a tener solito el botón de enviar. Tenemos acá el div correspondiente para que tenga el botón de X en el modal. Vemos que los demás son idénticos a los modal creados anteriormente. Y también vemos que hemos creado una clase form dentro del formulario para poder mandarla a llamar y así también darle estilos. Damos guardar. Ahora, para llamar este modal desde este enlace vamos a utilizar el ID message de la misma manera que lo utilizamos con los otros modals del proyecto. Vamos a ir al área de profile donde tenemos el botón de GitHub, el de LinkedIn y el de Message, y aquí en href vamos a borrar esto y vamos a colocar un data modal ID con la palabra message, y también vamos a ir a la zona de about me y vamos a hacer exactamente lo mismo en el área de mensaje, data modal ID igual a message. Guardamos y vemos que tenemos el formulario ya creado, pero vamos a empezar a darle un poco de forma con el CSS. Vamos a colocar un comentario, contact form, y vamos a crear las siguientes clases: form como etiqueta, no como clase, form label input, form label text area, label y form button. Damos cuenta que utilizamos el punto para hacer referencia a la clase, como lo estamos viendo acá, pero utilizamos sin el punto para hacer referencia a la etiqueta. En este caso pudimos haber utilizado el form sin la clase, porque solamente tenemos un formulario en toda la página, pero cuando tenemos más de un solo formulario es bueno colocar una clase específica para hacer referencia a ella. Y con esto estamos también indicando que dentro de la clase form vamos a tener un label y dentro de ese label vamos a tener un input. Y también acá tenemos un elemento clase form que dentro tiene un label y dentro de este label hay un text area, y a ese text area vamos a cambiar los elementos de estilo. Vamos a empezar con el form colocándole un max width de 400 píxeles, un display flex para que los elementos se acomoden, y si vemos están uno al lado de otro, pero necesito que estén uno abajo del otro, así que vamos a ponerle flex direction column, y así vemos que los elementos se han acomodado. Para el input vamos a tener un background color bar dark 2 para que el elemento se coloree de otro color. Le vamos a colocar un border radius de 10 píxeles para que se redondee y un padding de 10 píxeles de arriba a abajo, 60 píxeles a la izquierda y a la derecha, para que el elemento tenga un tamaño definido. Vamos a hacer lo mismo con la zona de text area con un background color bar dark 2 para que esta zona también se coloree, y vamos a ponerle un border radius de 10 píxeles y un padding de 50 píxeles de arriba hacia abajo y 50 píxeles también de izquierda a derecha. Vamos también a colocarle un background color bar, pero ahora va a ser primary al botón de enviar. Vamos a ponerle un color bar secondary, que es un color blanco, para que la letra del enviar se coloque de este color. Damos guardar y vemos que lo está aplicando. Vamos a poner un border radius también de
de 10 píxeles y un padding de 10 píxeles para cambiar su tamaño. Ahora, si nos colocamos en uno de los elementos, vemos que no se coloca absolutamente nada. Y esto es porque sí está ahí, pero está en color negro. Para esto vamos a irnos a Input y vamos a ponerle Color Bar Secondary. Y vamos a ponerle también acá Color Bar Secondary. También observamos que cuando vamos a colocar algo dentro de estas secciones, tenemos un borde de color azul que viene por default en el formulario. Así que vamos a quitárselo. Outline None para que desaparezca y Outline None para que desaparezca también de la zona del input. Vamos a colocarles también una opacity de 0.7 para hacer ligeramente más claro los elementos de adentro, también aquí. Vamos a colocarle un width de 100% para que el elemento ocupe todo el contenedor. Igual también en el input un width del 100% para que el elemento ahora ocupe un ancho más definido. Vemos que se está haciendo a la izquierda cuando se va haciendo grande, así que para centrarlo vamos a ir a Form y le vamos a poner un Margin 0 Auto. Y vemos que ahora se mantiene en el centro. Por último, vamos a colocar en el label una pequeña separación, 5 píxeles, para que tengamos una separación entre los elementos. Y con esto ya tendríamos creado el área de formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es optimizar nuestra página mediante Webpack. El servicio de Webpack básicamente es un servicio de empaquetamiento, donde lo que vamos a hacer es que todas nuestras hojas de estilo, nuestros JavaScript y todo el HTML, nuestras imágenes y los recursos los va a hacer más pequeño para subir esa versión al hosting. Si nos damos cuenta, al momento de estar trabajando con npm, nos generó una carpeta que se llama NodeModals. Nosotros bajamos en realidad Ains Modal, que es el efecto que estamos utilizando de los modals en nuestro proyecto, pero se descargaron también estas dos librerías, y esto es porque son dependencias de este módulo. Significa que Ains Modal no trabaja solo, sino que trabaja con estas dos. Tal vez en este momento NodeModals no pesa tanto, pero a medida que uno va agregando funcionalidades al proyecto, esta carpeta se vuelve infinitamente pesada. Y observamos que realmente estamos utilizando las hojas de estilo y los JavaScript de esta librería. Significa que si nosotros subimos nuestro trabajo a un hosting y no subimos la carpeta de NodeModals, el sitio se va a romper inmediatamente. Pero no es una práctica normal que suban una carpeta de NodeModals a un hosting. Normalmente lo que se hace es una práctica de empaquetamiento para que estos módulos sean más pequeños y así puedas subir una versión de producción al sitio del hosting. También recuerda que tenemos una página en internet. Lo que queremos es que pese lo menos posible para que así las velocidades de carga sean mucho más rápidas. Esto ayuda a la percepción del usuario, eso ayuda también a que Google se dé cuenta que es una página rápida. Esta es la página oficial de Webpack. Aquí vamos a tener toda la documentación de cómo utilizarlo. Y antes que nada, Webpack es una aplicación, es una herramienta demasiado extensa. Realmente no es solamente para minificar los proyectos, es para muchas otras cosas. En este caso vamos a utilizar una configuración que es precisamente para poder hacer más pequeño nuestro proyecto y crear una versión de producción para subirlo al hosting. Pero Webpack es mucho más que eso. En este caso podemos ver una imagen simple donde nos explica la cantidad de archivos que puede haber dentro de un proyecto y que al pasar por el bundle se crean combinaciones de un solo archivo con todos los archivos que él vaya encontrando. Vamos a empezar a trabajar con esto. En este video no vamos a explicar a grosso modo toda la configuración de Webpack. Voy a estar dejando una tarjetita en la parte de arriba donde tenemos un video donde explica todo lo que debes saber acerca de Webpack si estás iniciando en el mundo del desarrollo. Realmente he encontrado muchos videos que explican Webpack, pero muchos de ellos son muy confusos y explican muchas cosas. Si no ves la tarjetita todavía es porque el video todavía no se ha realizado, pero pronto estará disponible. Lo primero que vamos a hacer es instalar Webpack desde npm de esta manera. Vamos a terminal y vamos a colocar npm y de install 6dev webpack espacio webpack CLI. Ahora esto significa que desde npm vamos a hacer una instalación y lo vamos a colocar como un save, como una dependencies. Cuando nosotros estamos utilizando Webpack tenemos el packet.json donde dentro de aquí vamos a tener lo que son las dependencias. Las dependencias básicamente son librerías que van a afectar la funcionalidad de nuestro proyecto, pero vamos a tener también dependencias que no afectan directamente a la funcionalidad, sino que son herramientas que van a ayudar a hacer algo. Por ejemplo, el empaquetamiento que vamos a hacer no afecta la funcionalidad de mi sitio. Lo que va a hacer es que va a generarle menos peso y va a tener una mejor distribución y una mejor optimización, pero esto no afecta directamente a mi sitio. Cuando son así, se van a llamar dependencies y van a estar en otra zona. Por eso lo vamos a colocar de esta manera. Damos Enter, empieza a cargar
Cuando haya terminado va a aparecer algo como esto, y si nos damos cuenta se acaban de crear otra sección que dice Dev Dependencies y tenemos Webpack y Webpack CLI. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una configuración de Webpack. Webpack, al tener demasiadas funcionalidades, debe activarse mediante un archivo de configuración. Dentro de este archivo se va a crear un pequeño código que le va a decir a nuestro programa qué realizar o qué no. Esto no es como una página donde tengo una imagen muy grande y quiero bajarla de tamaño, le doy insertar, la subo, le doy ejecutar y se hace un proceso y crea una imagen más pequeña. Esta página ya sabe exactamente lo que tiene que hacer cuando hace este tipo de imágenes, pero Webpack no. Webpack tiene que tener una configuración que nosotros como programadores se lo vamos a colocar. Para hacer esto tenemos que crear un nuevo archivo que se va a llamar webpack.config.js. Y dentro de este archivo, configuración, vamos a meter código de JavaScript que le va a servir a Webpack para saber exactamente qué es lo que quiere que hagamos. Hasta este punto tenemos instalado Webpack, pero él no sabe que queremos minificar la página. Para esto existen dos cosas bien importantes dentro de Webpack: lo que son los loaders y lo que son los plugins. Si alguna vez has trabajado con WordPress, te das cuenta que WordPress en su fase inicial viene con una estructura básica, pero si le quieres añadir funcionalidades, por ejemplo una tienda virtual, algún slider o alguna función en específico, tienes que empezar a bajar plugins, y estos plugins son una extensión de ese programa, es un código que se inserta. Esto es básicamente lo mismo que va a hacer Webpack con los plugins y los loaders. Si vamos a Webpack, en la documentación podemos ver que tenemos los plugins y tenemos los loaders. Vemos que tenemos una lista de varios plugins que podemos utilizar y cada uno hace una función en específico. Por ejemplo, este de Mini CS Struct Plugin unifica un solo archivo de CSS cuando tienes varios archivos en tu proyecto. La idea es que en el archivo de configuración podemos llamar cada uno de estos plugins para que hagan ciertas funciones en específico y así tenga una programación específica para la página que estamos generando. Ahora mismo quédate solamente con eso, que existen plugins y que existen loaders y que son pequeños archivos que los vamos a mandar a llamar para que ejecuten cierta acción. Por el momento ya tengo una configuración realizada, vamos a copiarla y sería esta. Y yo sé que al momento que lo estás viendo dices, ¿qué rayos es esto? Está demasiado confuso, porque créeme, yo también dije lo mismo la primera vez que lo vi y no entendía exactamente por qué era cada cosa, pero en el video que vamos a colocar en una de las tarjetas de aquí arriba vamos a estar viendo cómo crear esta configuración y de dónde sale cada uno de los códigos. Para explicarlo a grosso modo, tenemos una zona donde estamos declarando cada uno de los plugins que vamos a estar utilizando: Mini CS Extra Plugin, HTML Webpack Plugin, CSS Minimizer Plugin, Terser Plugin, Clean Webpack Plugin. Normalmente los plugins, valga la redundancia, tienen al final plugin, y lo que son loaders van a tener al final loaders. Entonces, en nuestro proyecto estamos utilizando todos estos plugins y aparte estamos utilizando también estos dos loaders, HTML Loader y CSS Loader. Todos estos los vamos a tener que descargar desde npm de la misma manera que descargamos Webpack. Esta zona del código donde dice Entry Output es la parte relacionada a quién va a ser el archivo de entrada y cómo va a ser el archivo de salida. Va a tener cierto nombre en cierta carpeta. Tenemos una zona de módulos donde Webpack se maneja con reglas y estas reglas van a indicar qué hacer cuando encuentre extensiones específicas, que todas las extensiones HTML se puedan leer con el loader HTML Loader, las imágenes con extensión PNG, SVG, JPG y GIF, digamos que son reglas que le estamos colocando para indicarle qué hacer con las extensiones de código que va a estar encontrando en nuestro proyecto. Tenemos también la zona del plugin, en la parte de arriba se crearon como constantes y acá se mandan a llamar, y la parte de optimización, que también es mandar a llamar plugins, pero como son plugins especiales para minificación se colocan en otra sección. Si accedes a Webpack en la parte de plugins y vas a cada uno de ellos, puedes encontrar toda la documentación completa de cómo instalarlos y cómo incluirlos dentro de tu proyecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es instalar mediante npm cada uno de estos plugins y loaders para que puedan después ser llamados por Webpack. Vamos a nuestra terminal nuevamente y vamos a colocar npm y de install save dep para que se creen como dep dependencies, y los nombres que están en npm son los que están aquí. Copiamos, pegamos. Para instalar varios plugins basta con darle un espacio, y así con todos los demás. Path no es necesario porque Path viene ya instalado con la paquetería de Node, y tampoco es necesario instalar Asset Resource porque ya viene instalado en Webpack. Ya que tenemos todo para instalar, le damos Enter y se va a empezar a cargar toda esta información. Listo, ya se ha instalado. Y si nos vamos acá a packet.json, nos damos cuenta que en dependency está cada una de las que habíamos visto. Esto es necesario porque desde la configuración
va a mandar a llamar a cada una de estas y si no están instaladas va a marcar error. Haciendo una recopilación global de lo que va a ser Webpack en este archivo es lo siguiente. Vamos a tener un archivo entry, un archivo JS, donde vamos a colocar todos los JavaScript y todos los CSS que tengamos en nuestro proyecto. Webpack habilita la opción de importar también los CSS, aunque no es un comportamiento normalmente que se vea en JavaScript. Ahora que lo hagamos vas a entender perfectamente esta parte. La otra cosa que va a hacer es que va a convertir todo el JavaScript que esté suelto en un solo JavaScript, convertir todo el CSS que esté suelto en un solo archivo de CSS y después insertarlo nuevamente en un HTML. Aparte de eso, en JavaScript lo que va a hacer es crearle variables más pequeñas a las variables que ya están en sistema. Que la minificación es básicamente eliminar los espacios e eliminar las variables largas para hacer el archivo más compacto. Esto no quiere decir que ahora ya va a estar nuestro código para siempre así, sino que va a tener una versión que vamos a subir al hosting, pero si nosotros queremos seguir trabajando lo vamos a tener que hacer en la versión original y realizar el proceso nuevamente para crear una versión más compacta y esa subirla. Para esto vamos a preparar el archivo principal. Para hacer esto vamos a crear un index.js porque es el archivo de entrada que le habíamos puesto en nuestra configuración. Además que esto ya viene por default en Webpack. A este archivo index.js vamos a importar cada uno de los JS que estemos utilizando en el HTML. Vamos a HTML, vamos a identificar todos los JavaScript que tengamos en el proyecto. En este proyecto nada más tenemos un JavaScript, que es el que tenemos en la parte de abajo. Vamos a copiar su ruta y luego en el archivo index.js vamos a poner import, comillas, y dentro vamos a colocar la dirección que teníamos. Vamos a ponerle un punto aquí porque si no nos va a dar error. Y el elemento que ya colocamos vamos a eliminarlo de nuestro proyecto original. Y ahora vamos con las hojas de estilo. Vamos a copiar la ruta de NodeModules e InSmodal, vamos a index y le vamos a colocar import, comillas y la ruta. Y lo eliminamos de nuestro HTML. El siguiente es nuestra hoja de estilos. Copiamos, import, regresamos al index y lo eliminamos. Damos guardar y cerramos este archivo de momento. Entonces ya tenemos la configuración de Webpack, ya tenemos el archivo principal index.js. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a correr Webpack y lo vamos a hacer de esta manera. En esta zona del packet.json tenemos los scripts y vamos a crear un script que es básicamente crear un nombre, que este nombre tenga un comando en la terminal y en vez de teclear en la terminal cada vez npm webpack acción, lo que hacemos es que ponemos una palabra que simplemente podamos decir run y esa palabra. Es como una automatización de procesos para no estar tecleando cada vez el código y el código. Vamos a crear comillas dobles. Le podemos poner cualquier nombre, pero es muy utilizado colocar build, comillas dobles, webpack, mode, production, que este va a ser nuestro comando para ejecutar Webpack y mediante la configuración que le hicimos, tome todos nuestros archivos y cree la versión optimizada de nuestro sitio. Guardamos y ya estamos listos para ejecutar Webpack. Y ahora lo que haremos será colocar npm run build. Damos enter y vemos que el proceso ya se ha generado. Al hacer esto podemos revisar acá que tenemos una carpeta nueva que se llama dist y en dist vamos a tener otro index.html, la versión unificada de los JavaScript y la unificada de la hoja de estilos. Si abrimos este index vemos que está sin los espacios, todo estructurado como en bloque y pasa lo mismo con los archivos de JavaScript y el archivo de estilos. Si vamos a index y colocamos Open with Live Server, vemos que tenemos el portafolio con las funcionalidades actuando sin ningún problema. Ahora, esta versión que viene dentro de dist es la que vamos a subir a nuestro hosting y va a pesar mucho menos. Incluso, si colocamos todos los archivos dentro de esta carpeta, vemos que nuestra carpeta pesaba 37.8 megabytes. Pero si vemos la nueva carpeta de dist, vemos que se ha comprimido a 4.2 megabytes. Esta es una clara diferencia de tamaño. Y de esta manera tenemos este bundle Webpack en nuestro proyecto. Y hasta aquí hemos terminado este portafolio. Si te gustó, apóyame con una manita arriba y si tienes algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia de la página, algún código que no te haya parecido o no hayas entendido, déjamelo en la caja de comentarios para que yo lo pueda saber. Nos vemos en la próxima. Chao.